Y está al aire con nosotros un amigo personal eh, que tiene la tamaña tarea de conducir los destinos de la Universidad Nacional del Sur, el, le vamos a decir el doctor Daniel Vega. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy ¿Cómo va bien, todo por allá? no, muy bien. Te presenté Me como alegro, me doctor alegro. de manera formal. Muy formal, sí, 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 sí. sí. Es la primera vez que te hablo formalmente, creo. Me parece que sí. Daniel para los que no saben, Daniel es un hombre, es muy humilde, un hombre que ha venido de abajo y también es un fiel representante de la movilidad social ascendente que representa la educación. Porque, bueno, Daniel, vos venís de Coronel Suárez, de una familia humilde, viviste en las residencias de la Universidad Nacional del Sur, las tuviste que pintar a mano, incluso luego del retorno de la democracia, y así arrancaste tu carrera, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que la educación pública nos ha dado todo y siempre tratamos de poner en valor lo que significa tener un sistema universitario como el que tiene Argentina, que genera muchísimas oportunidades para gente vulnerable y que si no tuviera un sistema como este jamás podría acceder a los estudios universitarios. Eh, Vos sabés que en ese sentido, respecto a las residencias, siempre trato de poner en valor lo que significó para nosotros, que estábamos, sí, por volvernos a nuestras casas porque no teníamos un peso y no teníamos dónde instalarnos. Y la universidad nos dio una mano, nos dejó entrar a estos departamentos que habían quedado abandonados durante muchísimo tiempo y con una, sí, muy destruidos por la desidia en ese momento de quienes estaban a cargo de las residencias, y nos permitieron meternos ahí y gracias a eso los 5 que estuvimos viviendo en los departamentos nos recibimos, y hoy muchos de nuestros hijos ya han terminado sus carreras universitarias, así que no solo transformó nuestras vidas, sino que transformó la vida de nuestros hijos y de muchísimos otros. Y de las residencias de la UNS a las residencias en Princeton, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que he tenido la enorme suerte, por un lado, de contar con un sistema educativo sólido como el de la UNS y que gracias a eso se me han abierto muchísimas puertas, tanto a nivel nacional como internacional. Así que muy contento y agradecido por lo que ha sido en mi vida el sistema universitario. Hace razón de cuánto, horas nomás, 24 horas, 48 horas, que firmaron un acuerdo con el Poder Ejecutivo para que haya un incremento salarial de 23% más 1,8, 1,5 en octubre, totalizando un 25%, ¿verdad? 3% en octubre, sí, sí, 3%. 21,3 ahora en una primer cuota a partir del mes de junio y con una revisión en octubre del 3%. Y a eso se le suma, bueno, un llamado a paritarias periódicas, que es algo que veníamos reclamando desde hace 2 años, que sí, no había permitido contar con un ámbito donde discutir las necesidades del sistema, así que creo que eso también es positivo. ¿Cómo? Aproximadamente, yo creo que lo deben tener medido, pero ¿cuál es la caída del salario real docente universitario en los últimos años? Discúlpame, se me cortó. Ah, bueno, no, te decía, ¿Me podés repetir? Sí. sí, la caída, ¿cuál es la caída del salario real docente de los últimos años? Calculo que lo deben tener. Mirá, entre el 2023, desde el 2023 que asumió el gobierno, nosotros tuvimos un primer salto respecto a la inflación, que fue muy importante, en torno al 20%, un poco más del 20%, y a eso se le acumularon actualizaciones que siempre estuvieron por debajo de la inflación. Así que hoy supera el 50% el desfasaje entre lo que fueron los salarios allá por noviembre del 2023 y los actuales. Es un número aproximado, no tengo la cuenta fina, pero supera el 50%.
Por eso es que mantienen aún la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 eso era, bueno, cuando el gobierno acercó esta propuesta, había inicialmente eh, lo que buscaba era que nosotros retiráramos la presentación ante la justicia pidiendo por la plena aplicación de la ley. Eso para nosotros era claramente inadmisible, por un lado porque contamos con una ley y por otro lado porque teníamos dos fallos favorables por parte de la justicia, así que era para nosotros totalmente inadmisible ceder ante una demanda totalmente legítima y ante un incumplimiento efectivo de una ley que está vigente y que es algo que no había pasado nunca en la historia de nuestro país, ¿no? Así que mantenemos firme el reclamo y ojalá que este primer paso que se dio ayer nos permita ir encontrando los caminos de solución para una aplicación total de lo que implica la ley. ¿Hay una especie de ensañamiento con el sector universitario por parte del gobierno? ¿O es simplemente porque quieren vaciarla y en un posterior momento arancelar la educación superior? ¿Cuál es el objetivo que estarían buscando? Una de las principales preocupaciones, o sea, creo que cualquier institución del tamaño de una universidad o de un sistema universitario como el que tenemos, tiene cosas para mejorar y para corregir. Y en eso siempre hemos estado abiertos a discutir y a tratar de encontrar las herramientas que permitan un sistema mejor que el que tenemos, aun cuando sí, hoy tenemos alrededor de 15, 20 universidades que están dentro del 15% de las mejores del mundo, algo que sí no puede exhibir ninguna otra institución del país, ni pública ni privada. O sea, son instituciones sólidas y son instituciones que trabajan con calidad, pero aún así sabemos que hay problemas. Sin embargo, el gobierno, el único camino que ha elegido es el del recorte y una campaña de prestigio muy profunda, porque crisis económica en nuestro país y nuestras universidades atravesaron muchísimas. Nunca nos había pasado estar ante una situación donde el propio Ejecutivo busca deslegitimar algo que creo que toda la sociedad entiende que ha sido más que provechoso para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo de una sociedad más equitativa. Y en ese sentido, parte de la preocupación, pasa por esa campaña de desprestigio y también por la falta de propuestas para mejorar, ¿no? No hemos tenido a lo largo de este tiempo ninguna propuesta conducente a tratar de tener mayor y mejor calidad educativa para nuestros ciudadanos. Vale destacar, y siempre lo tratamos de poner en la discusión el rol de los otros niveles educativos, ¿no? Que impactan a veces sobre algunos indicadores que tenemos en el sistema universitario. Hoy uno de los grandes problemas que tiene el sistema universitario tiene que ver con la deserción, sobre todo entre el primero y segundo año. Tenemos un desgranamiento tremendo, estamos perdiendo prácticamente el 50% de los estudiantes ahí, y en gran parte eso tiene que ver con un sistema educativo en los niveles previos que no está funcionando como a uno le gustaría. Días atrás escuché una entrevista que te estaban haciendo, creo que en La Brújula, donde hacías justamente un desagregado de lo que era el sistema educativo, sobre todo después de la provincialización de la educación secundaria y cómo se fue deteriorando institucionalmente y también ante la falta de recursos, cómo es que llegan los alumnos a inscribirse en la universidad. Nos pasa a nosotros, yo tengo muchos amigos docentes, sabés que yo me recibí de profesor en la UNS. Muchos colegas míos que trabajan en nivel secundario me cuentan obviamente de chicos que la comprensión lectora que tienen en el nivel secundario, o los contenidos que están viendo en el nivel secundario, la generación mía, que ya era hija de la ley de educación de Menem, ya no me acuerdo ni el nombre de la ley, ya teníamos como cierto deterioro institucional en la educación, pero estábamos infinitamente mucho mejor formados que las generaciones actuales. Sí, sin duda, sin duda. El sistema educativo ha sufrido una degradación
terrible, y esto ha sucedido independientemente de que el ámbito sea público o privado. Esto se ve en la mayoría de las pruebas que se han tomado, tanto a nivel nacional como de características internacionales, y que obviamente uno espera que desde el Estado Nacional se haga un esfuerzo por poner el foco ahí, porque sin dudas es uno de los grandes problemas que tiene hoy Argentina. La provincialización no ayudó en nada, y creo que el deterioro de las escuelas técnicas tampoco. Hoy tenemos un déficit enorme en la formación de técnicos en nuestro país, y sin embargo parece que eso no despierta ningún tipo de atención por parte de la clase política, ¿no? Independientemente del lado de la fuerza política del que venga, uno no escucha que la educación esté formando parte del debate central. Algo lamentable desde nuestra perspectiva, porque los países que han logrado los mejores indicadores de vida para sus sociedades son los que han apostado a la educación. De eso no hay ninguna duda, me parece. Sí, días atrás estuve en una charla donde, bueno, hablaban algunos especialistas en ciencias de la educación, y yo los veía como muy escindidos de la realidad, como muy alejados de los aulas, de las aulas, y obviamente empezaron a hablar del caso paradigmático de Ceará y la alfabetización y demás, pero, y esto lo digo a mote personal, tenemos un nuevo régimen académico en la provincia de Buenos Aires que creo yo que más que facilitar las cosas, lo que está haciendo es empeorar las cosas, burocratizando por demás la tarea del docente, y encima la oportunidad que tenía un estudiante de poder aprender algo si no aprendió durante el año era justamente en una mesa de examen, rindiendo y estudiando como se hacía antiguamente. Ahora se hace estas intensificaciones que lejos está de fijar un concepto nuevo, y eso creo yo que se empieza a notar cada vez más en los estudiantes que están llegando al ingreso en la universidad o al primer cuatrimestre. Sí, nosotros lo que notamos es una brecha tremenda entre lo que es el último año del secundario y el ingreso a la universidad. Y como te decía, nosotros estamos perdiendo aproximadamente el 50% de la matrícula entre el primer y segundo año. Y si uno además pone en contexto quiénes llegan a la universidad, los indicadores son realmente muy malos, porque la población que sí que ve a la universidad como una oportunidad para cambiar sus vidas es muy pequeña respecto al número total de egresados del secundario, donde también hay malos indicadores, ¿no? Se observan en los últimos años que cada vez menos chicos terminan los estudios secundarios, y eso también es realmente muy preocupante. Sí, también, ¿qué era que iba a decir? Hay un concepto que yo siempre lo critico, de la permanencia por la permanencia, del tema de la inclusión, cómo cómo el concepto lo han terminado estereotipando, y llegamos al concepto, a aplicarlo, ese concepto de la inclusión y la permanencia, so pena de que no aprendan nada. Y eso, bueno, para mí me parece muy perjudicial. Pero sacándote un poco de este tema de la relación entre el nivel secundario y el nivel universitario, hay una frase que se ha convertido en muletilla y creo que es parte de la campaña de desprestigio hacia las universidades nacionales, hacia el sistema universitario en sí, en general, que es la cuestión de las auditorías. Como el tema. La introducción de esta muletilla como si fuesen las universidades cajas negras de las cuales se sirven los quienes están conduciendo la universidad, y que hay que eliminarlas porque simplemente son como cajas negras. Yo sé que los procesos de auditoría que reciben las universidades son periódicos, y eso por un lado, y por otro lado también tenemos que tener en cuenta de cuánto estuvieron para designar a los auditores generales de la nación. Sí, bueno, casi dejando 2 años. un poquito en contexto también, ¿no? Sí. Porque primero creo que para hacer un poco de docencia respecto de esto también,
Hoy el 93% del presupuesto es masa salarial, sí, donde cada peso que llega a las instituciones educativas va directamente al bolsillo de nuestros docentes y no docentes. Somos un pasamano, o sea que de esa plata no vemos un peso. ¿Sí? Como te digo, es un pasamano. Con el 7% restante, que es si en el imaginario con el que uno podría tener algún grado de arbitrariedad, la realidad es que son pesos totalmente auditados. Y bueno, vos que pasaste por los órganos de gobierno de la universidad sabés perfectamente lo que significa una discusión presupuestaria, donde los estudiantes están pidiendo por más becas y diferentes tipos de ayuda. Los docentes quieren mejorar sus carreras, los no docentes quieren mejorar sus condiciones laborales y los decanos quieren mejorar sus departamentos. De todo eso, de toda esa discusión súper amplia, súper diversa, es que surge un presupuesto que se distribuye entre las diferentes dependencias. Así que los fondos que hay para un manejo arbitrario, en primer lugar, si existieran, son ínfimos. Y a eso se le suma procesos de revisión y de auditoría permanente. Nosotros tenemos nuestro plan de auditorías aprobado por la SIGEN, pero también auditamos ante la Auditoría General de la Nación, que como bien decís, está muy desarmada y que necesita fortalecerse. Pero en el marco de esa campaña de desprestigio, a veces nos ha costado y nos cuesta, sí, por lo que significa la posverdad, donde parece que los datos no importan, la realidad no importa, y importa lo que aparece en redes y quién lo dice. Nos ha costado mucho, pero creo que las marchas de acompañamiento a nivel nacional y las recientes encuestas que muestran que las universidades siguen siendo las instituciones más prestigiosas del país, creo que hemos logrado mostrarle a la sociedad que son las instituciones más transparentes que tiene nuestro país. De hecho, yo te invito a recorrer cualquier otra dependencia del Estado para que veas qué auditan y cómo auditan, y te vas a encontrar con muchísimas sorpresas. No hay otra institución en el Estado Nacional que audite como nosotros, ninguna otra. PAMI no tiene auditorías, el presupuesto más grande a nivel nacional no le rinde cuentas a nadie. Y ni hablar de los últimos escándalos, ¿no? Y las últimas cosas que han pasado respecto a denuncias, sí, me imagino. Que son de un nivel que a uno no deja de sorprenderlo, ¿no? Que esta gente que nos estaba cuestionando tenga los números tan oscuros, ¿no? Y tan difíciles de explicar. Nada, además de eso, decís PAMI no la audita nadie. ¿Y la CIDE? ¿Quién la audita? Ni hablar de los fondos reservados, que han Aumentaron sido la caja negra más oscura para corromper la política, para aprobar leyes, para corromper el Poder Judicial, etcétera. Hay un nivel de oscuridad en el manejo de esos fondos que creo que hace mella también en el propio sistema democrático, ¿no? Porque el nivel de arbitrariedad que hay ahí es algo que lamentablemente tampoco parece formar parte del debate central en nuestra nación. Sin embargo, se pone el foco sobre las universidades que, como te decía, son sin duda las más auditadas y más controladas de todo el país. Vos mencionabas el concepto de la posverdad y que yo la asocio también a la posverdad, a este gran deterioro que hay del debate público, porque el deterioro no es únicamente en los niveles educativos, sino que se da en todos los aspectos de la sociedad. Hay un claro deterioro de la política, que la caja de resonancia más grande de la política es el Congreso de la Nación, y uno ve cada vez cómo el nivel está bajando, cómo el nivel está cayendo. Sí. Ahí nosotros, bueno, hablábamos del nivel educativo de nuestros estudiantes del secundario. A veces uno escucha a nuestros legisladores y ni siquiera están a ese nivel, ¿no? De un estudiante del secundario. Es tristísimo lo que pasa. Y de muy bajo nivel y apoyándose en una grieta que evidentemente les resulta funcional a muchos.
pero exacerbando divisiones sí. y evitando un diálogo constructivo, ¿no? Que permitiría empezar con un camino de transformaciones que necesita el país, mucho más sólidas y más profundas. Eso lamentablemente no está pasando. Se construye a través de una polarización que ya creo que el país ya la superó. Se construye sí, pero que es funcional, no deja de ser funcional y bueno, volviendo al tema de posverdad, nosotros con el tema de auditorías nos pasa, ¿no? Que vos decís, auditoría, mirá, acá la tenés, entra este link en la página web, ahí podés encontrar toda la información auditada de la institución y esa misma persona que te está cuestionando, sí, con la evidencia frente a los ojos te dicen, bueno, pero déjense auditar, es raro. No, raro, es simplemente una bajada de línea, obviamente, se nota claramente que es una bajada de línea, es un proceso, una estructura vertical, absolutamente, donde yo veo que están convirtiendo en dirigentes políticos a personas que hace 15 o 20 años atrás no pasaban ni de asesor. Esa es la realidad. Y todo ese deterioro en el tejido social, ese deterioro en la política nacional, en quienes tienen que defender los intereses de los ciudadanos de esta república, porque son los representantes del pueblo de la nación, los que están en el Congreso y demás, obviamente. No hablemos únicamente del poder legislativo, sino hablemos del poder ejecutivo y demás. Y ahí también es donde entra en juego esta cuestión del lobby que se hace a través de estos fondos reservados de la CIDE, que los aumentan por decreto de un día para el otro y nadie dice nada, o simplemente no saben lo que significa. Aprendieron el concepto de auditoría, pero no aprendieron lo que son los fondos reservados o de la caja negra de un servicio de inteligencia, que para qué motivo se va a aumentar por decreto el presupuesto en la cantidad de miles de millones que se le aumentan. No tiene sentido. Sí, y un servicio de inteligencia que se hace utilizado y se utiliza para hacer inteligencia dentro del interior de nuestro país, que no es el objetivo, ni mucho menos. No tenemos hipótesis de conflicto, no tenemos ninguna situación que nos permita justificar el por qué tendríamos que fortalecer esa área, que por otro lado uno no ve ningún indicador que les permita decir esto sirvió para algo, para mejorar la política estratégica de nuestro país o para mejorar algún indicador. Es totalmente oscuro en todos los aspectos. No, sí, por supuesto, y a mí me gusta cómo lo señala asiduamente Google con Adamón, bueno, que también ha recibido amenazas de todo tipo, intentos de hackeo y demás, pero por suerte cuenta con la espalda política, digamos, como para que su voz no sea doblegada. Pero es necesario que ciertas cosas que suceden a nivel nacional que tengan mayor difusión, sobre todo nosotros, bueno, acá lo estamos haciendo a través de un medio local, pero los medios con llegada nacional tendrían en realidad que dejar un poco de lado la posverdad, el pago de pautas o el pago de dádivas a través de estas cajas negras, de estos fondos reservados, y empezar a decir un poco más la verdad y mentir un poco menos, e incidir menos en estas antinomias falsas que quieren construir y en estos enemigos, supuestos enemigos, porque hace 12 años y medio los que iban a pagar el ajuste era la casta, y ahora lo que vemos lo están pagando las universidades, lo están pagando los jubilados, incluso hasta los discapacitados, cosas que no deberían pasar. Pero más allá de eso, tenemos que reconocer que nuestro sistema universitario sigue en pie, sigue produciendo graduados, sigue produciendo investigaciones de calidad, sigue apareciendo en los deciles superiores en todas las mediciones mundiales. Nuestra querida UNS también es parte de eso, está siempre entre las 10 primeras del país, que yo creo que la medición a veces es injusta, tendría que estar entre las 3 o 4 primeras, al menos, por mi entendimiento o a través de mi opinión. Y aún así
más allá de toda la campaña de desprestigio y ahogo presupuestario, nuestras universidades siguen funcionando porque creo yo que algo que las ha hecho sobrevivir durante tanto tiempo y funcionando a través de un sistema de calidad es la autonomía universitaria, que creo que es uno de los principios rectores de la reforma universitaria. Está en nuestro manifiesto eliminar de la reforma del 18 ese pedacito de papel que tenés vos ahí en tu despacho. En el despacho. Sí, y creo que es lo que viene obviamente salvaguardando la integridad del sistema universitario. Sí, así es. Ojalá que, bueno, como te decía al principio, ojalá que este primer acuerdo sirva, asume como para empezar a recuperar parte de la normalidad que necesitamos para poder poner la cabeza en los problemas que tenemos y las necesidades del país, ¿no? Hacen falta formar muchos más recursos humanos para tener una sociedad más justa, y creo que ahí es donde tenemos que direccionar todos los esfuerzos y no estar todos los días pendientes de si llegamos o no a fin de mes. Sí. Y ya para liberarte, Daniel, que sé que tenés más compromisos, pero yo me recuerdo el acto de colación de grados donde me entregaron el título vos y Andrea, que bueno, obviamente para mí fue un día muy emocionante, no paraba de llorar. Y en tu discurso mencionabas que todos los graduados de la UNS éramos embajadores de la institución ante el mundo, ante el lugar en donde estemos. Y creo que hay una gran necesidad de que haya cada vez más embajadores que lleven el mensaje de la educación pública y de calidad a todos lados, y obviamente que cuenten con la formación académica de calidad que brinda la universidad, y que puedan aplicar esa formación en diferentes ámbitos. Acá, bueno, lo hacemos a través de la radio, tratamos de divulgar un poco la disciplina histórica y hablar de arte y de cultura, que creo que son todos conceptos que van entrelazados entre sí, pero me quedo con estas palabras, Daniel, y bueno, obviamente te dejo el espacio para que puedas despedirte de la radio audiencia y agradecerte desde ya, desde el equipo de Sobre Todo, con el director de la radio, Sergio Corral, que está en el control, y bueno, quien te habla, que ya me conoces bastante. Bueno, no, ante todo, muchísimas gracias, un gusto, felicitaciones por el programa, un programa muy necesario que ponga en valor el rol de la cultura, de la educación, tanto para mejorar la calidad de vida de nuestra población como para lograr una sociedad mucho más justa y equitativa que la que tenemos hoy, lamentablemente. Así que felicitaciones, muchas gracias, y bueno, a disposición para cualquier cosa que necesiten, y muchos saludos para toda la comunidad de allá. La verdad que estamos muy contentos con el vínculo estrecho que tenemos con ustedes, y seguramente lo vamos a seguir consolidando y haciendo crecer. Así que un cordial saludo y estamos en contacto. Te agradezco mucho, Daniel, la presencia en el programa, y obviamente también soy un conocedor de primera mano de los vínculos que se han establecido con la comuna, y obviamente gracias a esos vínculos hay muchos estudiantes de Coronel Dorrego que están pudiendo vivir en las residencias de la UNS, que es muy importante. Tal cual. Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Daniel. Daniel Vega con nosotros, el rector de la Universidad Nacional del Sur.